El primero de ellos se centra en los brazos. Para ello vamos a situar el brazo completamente estirado, con el codo y la mano rectas, y lo que vamos a notar es que llevamos la punta de los dedos de la mano hacia el techo, despegando la zona de la escápula o la paletilla, mantenemos durante unos segundos arriba y a continuación descendemos lentamente apoyando. Repetimos una vez más. Llevo la mano hacia el techo, despegando la escápula, mantengo y bajamos lentamente hacia abajo. Realizamos 5 repeticiones con este lado y a continuación realizaríamos otras 5 repeticiones con el lado contrario. Ahora vamos a realizar un ejercicio de control motor con las piernas. Para ello lo que vamos a hacer es deslizar el talón de la pierna derecha por la cama o la camilla hasta la altura de la rodilla contraria y posteriormente deslizo de nuevo el talón lentamente y sin dejar caer la pierna de golpe hasta conseguir que la pierna quede totalmente estirada. Para este ejercicio vamos a alternar una repetición con cada uno de los lados. A continuación, lado izquierdo, arrastro el talón lentamente, paramos ahí y estiro sin dejar caer la pierna de golpe. Y de este modo realizaremos 5 repeticiones con cada uno de los lados. El próximo ejercicio lo vamos a realizar sentada sobre una silla o sobre una cama alta, descalza y colocando un balón debajo de nuestro pie. Lo que haremos será situar la rodilla y la cadera a 90 grados y a continuación lo que hacemos es rodar la pelota hasta el talón y dirigimos el pie hacia atrás hasta que nuestros dedos quedan apoyados encima de la pelota. Estiro de nuevo hacia adelante y rodamos de nuevo la pelota hacia nuestros dedos, ¿vale? Y repetiremos el ejercicio 5 veces con cada una de nuestras piernas. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el puente combinado con la respiración. Para ello vamos a coger aire por la nariz en esta posición y soltamos por la boca elevando la pelvis hacia arriba. Cogemos aire por la nariz, soltamos por la boca y elevamos hacia arriba. Vale, es importante intentar llevar la pelvis en línea recta hacia arriba e intentar evitar oscilaciones. Realizaremos 10 repeticiones y descansamos. Vamos a realizar un ejercicio de brazos con palo combinado con la respiración. Para ello, sujetamos el palo a lo ancho de hombros con nuestras manos y cogemos aire por la nariz a la vez que llevamos el palo hacia arriba por encima de nuestra cabeza. Cogemos aire, volvemos a posición inicial y soltamos el aire por la boca. Es importante realizar el ejercicio lentamente y no notar dolor en ninguna de nuestras articulaciones. Suelto por la boca y volvemos. El próximo ejercicio lo vamos a realizar en posición de cuadrupedia. Para ello, quitamos el cojín y situamos nuestras manos a la altura de los hombros y las rodillas a la altura de la cadera. Y lo que vamos a hacer es estirar brazo y pierna contraria. Brazo derecho, pierna izquierda. Volvemos a posición inicial y brazo izquierdo, pierna derecha. En el caso de que el paciente se tambalee o note falta de fuerza, lo que hará es simplemente elevar aisladamente el brazo derecho, bajamos, brazo izquierdo, realizando 5 repeticiones con cada uno de los lados y posteriormente con las piernas. Pierna derecha, volvemos, pierna izquierda y volvemos. Y otras 5 repeticiones con cada uno de los lados.